السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين Muhammad alayhi salatu wassalam. Bienvenidos, queridos televidentes, a la entrega de hoy día, 23 de Ramadán. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala ponga bendiciones en esta entrega y acepte nuestros esfuerzos, nuestros humildes esfuerzos, y que sea en provecho para los muslimín. Amén. Inshallah, hoy día vamos a hablar un poquito acerca de Laylatul Qadr, lo que se llama la noche del decreto o la noche del destino. Y voy a hablar hoy día un poquito acerca de por qué se llama Laylatul Qadr, por qué tiene el nombre de el destino o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala ya tenía prescrito todo lo que va a suceder en la creación 50.000 años antes de que nosotros existiéramos. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala hace descender todos los días un decreto que se llama Al-Qadr al-Yawmi, lo que es el decreto diario de lo que sucede. Y también tenemos el decreto anual, que es lo que sucede en Laylatul Qadr, en la noche del decreto, donde Allah subhanahu wa ta'ala hace descender de lo que se llama al-Lawh al-Mahfud, la tabla resguardada, donde ya está escrito o prescrito todas las acciones del hijo de Adán y todo lo que sucederá en la creación hasta el último día. Con anticipación, como dijimos, 50.000 años antes. Sin embargo, en Laylatul Qadr, ese decreto que ya estaba establecido 50.000 años antes de la creación desciende de forma anual lo que va a suceder en el año por venir. Tenemos una pregunta, una llamada. Bienvenida, hermana Fátima. Assalamu alaikum, hermano, que Alá les recompense. Ya sacan a Jaira, mashallah, siempre oportuna la enseñanza. Soy invitada de la mezquita Nurul Islam. Mi pregunta ahora, que estoy escuchando su explicación, mashallah, excelente. ¿En base a qué tiempo nosotros podemos computar esos años que menciona, los años de Alá? ¿Cómo nosotros con nuestro calendario podemos computarlos? No le escucho bien. ¿Puede repetir, por favor, en pocas palabras la pregunta, hermana, y alzar un poquito la voz? Inshallah, hermana. Bueno, la pregunta es, ¿de qué manera nosotros podemos computar esos años? Los años que son mencionados para nuestras profecías o para todo lo que es el contexto islámico, ¿de qué manera nosotros podemos computarlos? Porque no son iguales estos años a los que nosotros conocemos, ¿cierto? O sea, ¿se refiere usted a los años hijris, a los años del calendario islámico, verdad? No. ¿No? Entonces, no. ¿a qué se refiere? 50.000 años antes estaba ya decretado nuestros asuntos. Sí. ¿Cómo son esos años para nosotros? ¿De qué manera los computamos? ¿Igual que ahora este calendario que conocemos? Ya le entendí la pregunta. Bueno, Allah subhanahu wa ta'ala, hermana, para él el tiempo es diferente que para nosotros, ¿no? Para nosotros 1.000 años, para nosotros es como un día para Allah subhanahu wa ta'ala,
¿no? Entonces, no es los mismos años de la Tierra, así se cabe, porque nosotros cómo medimos el tiempo es de acuerdo a lo que gira la Tierra alrededor del Sol, se forma un año solar, ¿ya? Entonces es lo que para nosotros son los años. Para Allah subhanahu wa ta'ala es diferente. Para poder entender esto, voy a poner el ejemplo de los virus. Los virus. Los virus tienen un lapso de vida de 20 minutos. Nacen, se procrean y se mueren en 20 minutos. Entonces, para un virus, toda su existencia es una larga vida de 20 minutos. Para nosotros 20 minutos es nada, ¿ya? Entonces, más o menos para poder entender los años para Allah, no es lo mismo que los años para nosotros, ¿ya? Entonces, nosotros, y esto es lo que se llama también el conocimiento del ghaib, el conocimiento de lo oculto, que Allah subhanahu wa ta'ala se ha guardado para sí mismo, ¿ya? Entonces hay cosas que a veces nosotros no podemos captar, como por ejemplo que el día del juicio final va a durar 50.000 años. Sin embargo, en los relatos que se habla de la explicación de eso, se indica que los 50.000 años no van a ser lo mismo para todos los seres humanos en el día del juicio final, sino que serán 50.000 años tortuosos y largos y muy difíciles para el incrédulo. Para el creyente será con muchísimo menos tiempo lo que está de pie en espera del juicio. Entonces, no podemos computar nosotros los 50.000 años que Allah menciona, se menciona en este hadith, como los 50.000 años nuestros. ¿Ok? Bien. Seguimos con la explicación de la clase de hoy día, inshallah. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala hace descender en Laylatul Qadr, en la noche del decreto, lo que sucederá durante este año. Quien nace, quien muere, incluso quien va al Hajj con nombres y apellidos, quien cumplirá el rito de la peregrinación este año. Todos los acontecimientos buenos y malos, guerras, batallas, enfermedades, hundimientos, terremotos, todo desciende en la noche de Laylatul Qadr, de lo que ya estaba originalmente escrito en el Lawh al-Mahfud, en la tabla resguardada. ¿Ya? Entonces esto es simplemente para poder entender por qué tiene este nombre y que a veces también las personas a veces no podemos captar o entender el concepto de la predestinación o el destino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Entonces entendamos que todo ya está escrito muchísimos años, 50.000 años, como dijimos, antes de la creación, pero esos decretos van descendiendo poco a poco, diariamente o anualmente, de acuerdo a lo que ya la gente tiene que vivir día a día, tiene que vivir el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, Allah tiene decretado esta persona va a ser rica o pobre, como sabemos el hadith del ángel que deposita en el vientre materno el alma de la persona y le dice 4 cosas, o sea, le dice cuánto tiempo va a vivir, si va a ser feliz o desdichado y cuánto será sustento, ¿ya? Entonces estos son tipos de decretos que ya es con cada individuo que le toca vivir su destino. Pero como dije, ya eso estaba escrito muchísimo antes de lo que Allah hizo la creación. También en esto como una información adicional,
es que Allah subhanahu wa ta'ala tenía el conocimiento, el ilm, ¿no? Allah tenía el conocimiento, luego registró lo que va a suceder, lo que se llama el kitaba, lo que va a suceder, y luego está el Mashi'a, la voluntad, el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala y el Mashi'a de la gente, las personas que Allah nos dio un libre albedrío para escoger lo que nosotros queremos hacer en bien o mal. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala, la fase final es lo que es al-khalq o takwin, que quiere decir la creación, dar la vida, insuflar la vida en las personas y que las personas ya desciendan a este mundo y vivan la vida que Allah subhanahu wa ta'ala tiene decretado para cada criatura. Algo también vamos a ir hablando un poquito acerca de hoy día, 23 de Ramadán. Recordemos que un 23 de Ramadán, Allah subhanahu wa ta'ala otorgó al profeta alayhi salatu salam el triunfo de la Fatah Makkah, ¿no? Fatah Makkah sucedió un 23 de Ramadán, que fue la liberación de la ciudad de Meca. Recordemos que Meca es una ciudad sagrada que Allah escogió desde el inicio del tiempo, desde el tiempo de Adam alayhi salam, esa tierra bendita de Meca como un lugar santo, como un lugar sagrado, como un lugar inviolable, ¿no? Sin embargo, a través de los siglos, a través de los tiempos, pasó un periodo en que Meca, después de, por ejemplo, de Ibrahim alayhi salam, cuando reconstruyó el Kaaba junto a su hijo Ismail, reconstruyen el Kaaba, luego se mantiene el Kaaba como un lugar de adoración y monoteísmo puro, hasta que poco a poco los pueblos se van degenerando, poco a poco la gente va perdiendo el tawhid, va perdiendo el monoteísmo y se van introduciendo lo que es el shirk, ¿no? Lo que es asociar a Allah subhanahu wa ta'ala otras divinidades, y Meca fue, o el Kaaba mejor dicho, fue depositaria de más de 360 ídolos cuando el profeta alayhi salatu salam ya vino con el mensaje. Y estuvo un periodo más o menos largo bajo la idolatría y el politeísmo, donde donde la gente iba a peregrinar para las estatuas, hacía ofrendas, y Allah subhanahu wa ta'ala libera Meca en el tiempo del profeta alayhi salatu salam, un día 23 de Ramadán, como es hoy, como fue hoy día. Para nosotros que estamos aquí en Occidente todavía es día, pero para los que están ya en Oriente ya es noche, ya es la noche 24, ¿no? Entonces ya estamos en la noche 24 de Ramadán. Bien. Nosotros normalmente en estas alturas del año, a estas alturas del mes de Ramadán, la gente ya está un poco cansada, tiene agotamiento, cansancio con pocas horas de sueño. A veces el ayuno también puede agotar al mu'min, al creyente. Es normal, uno no debe sentirse mal por eso, no debe sentirse agobiado de que se siente cansado, ¿no? Que capaz no está con las mismas fuerzas que estaba al inicio del mes, pero esa lucha que uno hace consigo mismo para vencer el cansancio es un jihad de nafs, es un jihad, una lucha de uno con uno mismo para vencer su cansancio, vencer su agotamiento. Y por supuesto, si uno duerme unas horas con el anhelo de que Allah le recompense y le ayude para poder estar de pie en la noche, inshallah, esas horitas de sueño que tiene también serán horas de ajr, horas de recompensa para el creyente. Bien.
Entonces, no nos sintamos mal por eso. Recordemos también que el profeta alayhi salatu salam hizo i'tikaf las últimas 10 noches de Ramadán, justamente para que dejar una enseñanza al muslim de que son días y noches que uno debe hacer un retiro espiritual y dedicar a Allah subhanahu wa ta'ala y tratar en lo posible que el creyente se aleje el corre-corre diario de la vida cotidiana y haga un paréntesis en su vida y que dedique unas horas o días a Allah subhanahu wa ta'ala y reflexionar sobre realmente lo que es el valor de la vida, el valor del tiempo y que el objetivo de nosotros en este mundo es únicamente adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, sea de las formas que uno pueda, ¿no? Entonces, el ibadah, el tipo de adoración que uno hace a Allah, no solamente se restringe al salat y al ayuno y a dar zakat, sino que muchos de nuestras acciones diarias, como acabo de mencionar, como es de ir y dormir con el anhelo de recuperarse para poder estar de pie en la noche, uno recibe recompensa. Entonces, la intención, la niyya, es importante. Tenemos ahorita una llamada. Salam alaikum, hermano Bruiswin. Hermana, Cuéntame. eh, hermana, yo tengo una pregunta. Quisiera saber más detalles sobre cómo identificar la noche del decreto. ¿Ya? Bien. Ya, hermano. Entre las señales que Allah subhanahu wa ta'ala enseñó a su profeta Muhammad alayhi salatu salam sobre esta noche bendita, primero es que es una noche de paz, es una noche que Allah subhanahu wa ta'ala otorga tranquilidad, hace descender los ángeles a la tierra y la presencia multitudinaria de los ángeles que descienden de los diferentes cielos a la tierra, descienden con un mensaje de paz de Allah subhanahu wa ta'ala a sus criaturas. Entonces, estos ángeles descienden con los decretos que Allah subhanahu wa ta'ala tiene para su creación y lo hacen de una forma pacífica y por supuesto también Jibril alayhi salam desciende esta noche. Por eso es que incluso hay relatos de algún sahabi que decía que le veían que estas noches solía vestirse de una forma muy agradable y perfumarse y se bañaba y se preparaba y le preguntaban, ¿por qué vistes así, fulanito? Entonces él contestaba, es que viene Jibril, es que el ángel Jibril viene a visitarnos. Entonces, no es correcto que me encuentre en una forma no adecuada. Entonces me baño, me preparo, me perfumo para recibir la visita de Jibril, alayhi salam, y los ángeles que descienden con el decreto de Allah. Entonces, lo que descienden ocasiona tranquilidad y paz esa noche. Entonces uno puede identificar, si uno estas noches, hermano, estas noches uno pone un poco de atención a lo que va, a los sonidos que se dan normalmente, los autos, los aves, los vientos, todo ese tipo de movimiento que uno escucha diariamente, uno va a notar que en la noche del destino, en la noche del decreto, se aquieta bastantísimo y uno tiene un sentimiento de tranquilidad y sosiego en el corazón.
¿no? Eso es lo que se puede ver o sentir, mejor dicho, durante la noche. Al día siguiente, o sea, cuando ya amanece, es donde uno puede, si es que no ha amanecido nublado, por ejemplo, hoy en Quito estos días están amaneciendo muy nublado por la cantidad de lluvias que tenemos en Quito en este periodo de abril. No se alcanza a ver muy bien. Pero si fuera un día despejado, ¿no? Donde sale el sol normalmente, uno puede ver que el resplandor del día, de ese día va a ser bastante menos o casi nulo el resplandor por la cantidad de ángeles que con sus cuerpos de luz, porque ellos tienen un cuerpo de luz, tienen alas, diferentes cantidades de alas, opacan un poco el resplendor del sol que nace normalmente y se extiende la paz y la tranquilidad durante ese día, ¿no? Entonces esas son dos características claras que uno puede diferenciar de esa noche. ¿Tenemos otra llamada? Ya, bienvenida, hermana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermana. Tengo una consulta. ¿Qué actos de adoración usted recomendaría para las mujeres que están con la menstruación justamente en los días de noches impares? Ya. Esto es muy común, hermana. Primero, antes de responder su pregunta, quiero aclararles que el concepto en el Islam es innamal a'malu binniyat. Ciertamente las acciones son según las intenciones, ¿ya? Porque muchas veces uno puede ver un mismo acto, pero lo que hay detrás de ese acto son diferentes intenciones. Alguien da una caridad, por ejemplo, o dos personas dan caridad. Aparentemente desde afuera uno ve que son actos idénticos, la misma cantidad, por ejemplo, pero el uno quiere la complacencia de Allah y el otro quiere que la gente admire su generosidad, ¿ya? Entonces, basado a esa intención es la recompensa. Entonces, volviendo a su pregunta, si las hermanas que les toca su periodo en estos días inicialmente tienen la intención de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, hacer qiyam de este día, esta noche, hacer el qiyam, el rezo y todo lo que normalmente uno hace, inshallah, si le toca su periodo, inshallah, por su intención, su niya que tenía previamente a esto, recibe también la recompensa, ¿no? Entonces, entendamos que Allah subhanahu wa ta'ala es infinitamente justo, ¿no? Infinitamente justo y no perjudica a nadie. Y Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que tiene en los corazones. Eso es el primer punto, ¿no? El segundo punto es para que las mujeres no tengamos un sentimiento de que fui privada de esta noche o todas estas noches no estoy rezando, se me va toda una cantidad increíble de recompensas. Entonces, sepamos que Allah recompensa la intención. Segundo, a los actos en sí. Lo único que no se puede hacer en estas noches o estos días es ayunar y rezar. Pero por el resto de acciones que uno puede hacer, puede cumplir, como por ejemplo el adhkar, hacer los recordatorios del día, de la noche, recordar diciendo Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, cientos de veces, miles de veces, la cantidad de veces que Allah facilita a cada persona hacerlo. Puede hacer adhkar, puede hacer istighfar, pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, puede recitar Corán, hermana, y esto hay una opinión, hay digamos, dos opiniones sobre la recitación del Corán. Unos dicen que está totalmente vedado para las mujeres recitar Corán y otra escuela de pensamientos, entre ellos Ibn Taymiyyah, que dice que no, que sí está permitido
para las mujeres en su periodo recitar Corán, ¿ya? Está permitido, entonces usted pudiera repetir sus suras que usted conoce o leer, o incluso leerlo en español si usted quiere, y hacer tadabbur. Hacer tadabbur, el tadabbur es la reflexión sobre lo que uno lee. Entonces, muchas veces vemos que el musulmán puede ponerse a recitar muchísimo Corán y no reflexiona en las enseñanzas de las leyes del Corán. Entonces, es muy importante que uno aproveche más bien este tiempo para hacer pausas mientras recita, y me recuerdo esto a mí mismo primero, hacer pausas y recapacitar sobre las enseñanzas que abarcan estas ayat. También se puede dar caridad, ¿no? Hacer sadaqa, dar caridad, dar de comer a la gente, ¿no? Dar de comer, eso inshallah es una recompensa también grande. Entre los actos de adoración que uno puede hacer también es Silat Raham, que es tener un contacto con nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestros hermanos musulmanes. A veces, hermana, el sadaqa no tiene que ser dinero, a veces uno solo necesita sonreír a alguien, o visitar a alguien, o escuchar a alguien, o aconsejar a alguien, es sadaqa, ¿no? Entonces, la puerta de la recompensa y de los buenos actos son bastantes, inshallah. Espero haber podido responder su pregunta. Ok, un corte. Entonces, cortamos por unos minutos y ya volvemos, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidas otra vez. Seguimos, inshallah, con nuestra conversatorio de hoy día, inshallah. Tengo una pregunta antes de explicar algunas cosas. Tengo una pregunta de una hermana que dice que quisiera hacer i'tikaf, pero que tiene niños. Entonces, ¿qué es lo que se le sería aconsejable? Primero, hermanos y hermanas, debemos entender que el i'tikaf es únicamente en la mezquita. No hay el concepto de que la mujer haga i'tikaf en su casa. Ya, eso no se llama i'tikaf. Se puede decir es una ibada, un tipo de ibada que la mujer hace en su hogar, pero no se considera i'tikaf, ¿ya? Eso hay que aclarar. El segundo asunto, tenemos este problema de los niños en todas las mezquitas del planeta. No solo es en cierto país, en todos los países islámicos y no islámicos tenemos ese problema de las mamás con los niños, y unas madres que quieren asistir al tarawih y asistir a las mezquitas, y otro grupo de personas que dicen, no, los niños molestan, hacen bulla, me distraen, no puedo concentrarme, mejor no venga con sus hijos. Entonces, voy a decir las soluciones que son posibles para esto. Primero, por ejemplo, hay en ciertas mezquitas una área donde es para las mujeres. Y esa área le tienen dividida en otras subáreas. Entonces, hay una área que es solo de mujeres, hay una área que está dentro del área de mujeres, pero que es para las madres que tienen niños, ¿ya? Entonces, esa área van las mamás con los niños, y hay veces contratan a una persona que cuide a esos niños para que las madres puedan concentrarse en su ibada, o a veces las madres o hermanas que están con su periodo menstrual se hacen cargo de los niños mientras las madres están en ibada. Entonces, de esa forma uno evita molestar a otros que se molesten con la presencia de los niños. También la madre que quiere ir a su salat pueda ir a su salat y pueda disfrutar de su ibada en la mezquita.
Entonces, de esa forma queda, digamos, solucionado el problema, ¿no? Queda solucionado el problema, inshallah. Y si, a ver, la siguiente llamada. Bienvenida, hermana. Salam aleikum, mi hermana. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Qué gusto. Mi Dígame, pregunta es la siguiente. Yo sé la importancia del perdón y del arrepentimiento en este mes de Ramadán, pero me gustaría saber cómo puedo hacer para perdonar de todo corazón a una persona que me ha hecho mucho daño. No guardar ese resentimiento. ¿Cómo puedo hacer? Ya. Bien. Este tema que usted acaba de preguntar es un tema importantísimo, 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 porque en realidad si uno no saca ese resentimiento que tiene en el corazón, no puede, honestamente, no puede vivir en paz. Honestamente, no puede vivir en paz. Entonces, ¿cómo yo manejo esto? ¿Cómo yo como musulmana manejo esta situación? Primero, primero debo acordarme de mis faltas. ¿Ya? Me acuerdo de mis faltas que yo he cometido, sea en contra de mí mismo, ante Allah subhanahu wa ta'ala, o las faltas que yo he cometido contra terceros. Porque todos cometemos, nadie se salva, ¿no? Aunque sean pequeñas o grandes, tenemos ese tipo de problemas. Entonces, si yo quisiera que la otra persona me perdone, ¿qué debo hacer para que la otra persona me perdone? ¿No? O cómo yo quisiera que Allah, más importante, Allah subhanahu wa ta'ala me perdone a mí mis faltas que yo cometí. Cosas que solamente quizás Allah subhanahu wa ta'ala sabe y sé yo, porque y nadie más, pero Allah subhanahu wa ta'ala es quien está mirando. Entonces, yo quisiera que Allah me perdone. Entonces, si yo pongo en ese equivalente este asunto, entonces uno dice, yo quiero alcanzar el perdón de Allah. Yo quiero alcanzar el perdón de Allah por mis faltas. Entonces, si yo quiero alcanzar el perdón de Allah, debo perdonar, porque el hadith dice, el hadith dice, tengan misericordia de la gente que está en la tierra para que el que está en los cielos tenga misericordia de ustedes. Entonces, si yo quiero alcanzar la misericordia de Allah, yo quiero alcanzar su perdón, entonces yo debo perdonar también, a su vez yo debo perdonar. ¿Ya? Por supuesto, hermana, ¿qué es el asunto que surge aquí? La persona puede estar pensando, bueno, ¿yo qué voy a sacar de beneficio si yo perdono a esta otra persona? Le pueden decir por experiencia personal, porque todos tenemos un cierto resentimiento, un cierto dolor por algo que nos hicieron, y uno guarda a veces eso por muchos años. Puede pasar una vida entera con ese sentimiento de resentimiento y dolor de lo que a uno le hicieron. Pero uno no puede liberarse de eso a menos que uno ponga primero la intención y luego, hermana, una cosa importante, pedir a Allah que sane su corazón. Porque nosotros solitos no podemos hacer, ¿ya? Entonces, uno tiene la intención, pide Allahumma, ayúdame a sanar este dolor que tengo, ayúdame, saca este resentimiento que yo tengo y perdóname por yo perdonar también a esta persona. Y créame, hermana, créame que cuando uno hace eso, uno siente alivio, uno siente un alivio increíble. Por supuesto, yo no quiero que haya un malentendido, no quiero que me malentiendan de que, por ejemplo, si hay alguien que está continuamente haciéndonos daño, o sea, ese abuso, ya hay un abuso a veces, ¿no? Intrafamiliar.
de cualquier persona, del esposo, no sé, de alguien que todo el tiempo está haciendo daño, haciendo daño, haciendo daño, uno pasa por alto, perdona, pasa por alto, perdona, pero siempre y cuando no llegue eso a algo que ya sea algo como golpes, por ejemplo, que le esté dando golpes que no están de la Sharia, abusar de la esposa, de los hijos, etcétera. Entonces, en esos casos ya hay otro tipo de procedimiento que es los tribunales islámicos donde uno puede poner una queja, etcétera, etcétera. Pero si no son ese tipo de cosas y simplemente son de las situaciones que suceden comúnmente con la gente, uno debe perdonar, ¿no? Uno debe tratar de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que alivie el corazón y anhelar el Jannah, anhelar el paraíso. Si yo perdono, quiero el paraíso, quiero que alcance el perdón de Allah. Tenemos otra pregunta también. Salamu alaikum, hermana. Hermana Laila. ¿Cómo está? Malaikum Dígame, salam hermana. barakatuh. Alhamdulillah, tengo una inquietud. Como nueva musulmana ahorita en este Ramadán, voy a prestar servicios en una mezquita. ¿A quién me debo dirigir directamente para ofrecer mis servicios? Perdón, hermana, no escuché. Repítame, por favor. Como nueva musulmana voy a servir en una mezquita. ¿A quién me debo dirigir directamente en la mezquita? Si usted quiere, mungkin servir, ya. Hermana, entonces usted lo que tiene que hacer es dirigirse al imam de la mezquita y preguntar si tienen organizados algunos grupos. Por ejemplo, las mezquitas se organizan de diferentes formas. Hay grupos de hermanas, mujeres, hay grupos de hermanos varones, hay grupos de personas que hacen dawa, hay grupos de personas que dan ayuda a limpiar y mantener la mezquita. Entonces, diríjase al imam o a la persona responsable y que le vaya direccionando por dónde usted puede prestar su ayuda y prestar su ayuda a la comunidad, ¿no? Ayuda a la mezquita y es de mucha recompensa, es de mucha recompensa. Bien. Hermano Hansel. Hermana. Assalamu alaikum, hermano. Sí tengo una pregunta. ¿La sangre que sale accidentalmente de entre los dientes invalida el ayuno o no? No, hermano. No invalida el ayuno. Por supuesto, uno debe tratar de escupir, pero no invalida el ayuno, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Bien, algo que quiero aclarar un poquito antes de que se nos pase el tiempo es acerca de la noche de Laylatul Qadr, ¿no? Suponiendo, hermanos, a ver, antes de eso, si ustedes buscan en los hadices, en los relatos, cuál es la noche del decreto, van a encontrar que hay una alta cantidad de narraciones que dice que es el 27 de Ramadán. Y luego, inmediatamente después de eso, vamos a encontrar que dicen el 23 de Ramadán, o sea, la noche de ayer, la noche que ya pasó. Sin embargo, para no alargar y entrar en muchísimos detalles de esto, quiero decirles, hermanos, y hermanas, que la noche del decreto hay una fuerte opinión de que cambia de año a año. No es fija. No es fija que todos los años el 23 o el 25 o el 27
o el 21 o el 29, no es, ¿ya? Entonces, cada año cambia la noche del decreto y tiene, ¿de dónde sacamos esto? ¿De dónde sacamos estas ideas? Sacamos esto de los diferentes hadices, de las diferentes narraciones, donde, por ejemplo, de Abu Sa'id al-Khudri, que dice que él tuvo una noche del 23 un sueño, y se durmió un ratito y soñó. Abu Sa'id al-Khudri es un sahabi, ¿no? Que dijo, soñó que le decían, alguien le decía, hoy es la noche de Laylatul Qadr, hoy es la noche de Laylatul Qadr, y etcétera, ¿no? Entonces, y otras narraciones que hablan que es el 27. Entonces, vemos que son hadices auténticos, pero sacamos de conclusión que eso puede variar de año a año. Una, otra. Suponiendo, hermanos, que el profeta, alayhi salatu salam, supo que la noche de Laylatul Qadr fue, por ejemplo, el 23, por ejemplo. ¿Acaso después de que ya pasó la noche de Laylatul Qadr el 23, él interrumpió su i'tikaf o siguió su i'tikaf? Siguió su i'tikaf y siguió haciendo sus oraciones nocturnas hasta que finalizó el mes, ¿ya? Entonces, eso nos indica que uno no debe únicamente apuntar a Laylatul Qadr, uno no debe apuntar únicamente a la noche del decreto para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, sino que debe apuntar a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala no solo las 10 noches, sino en realidad todo el mes de Ramadán, y no solo todo el mes de Ramadán, sino todas las noches de la vida, ¿ya? Imagínense, hermano, o sea, hermanos, uno pasa yani, adorando a Allah con muchísimo esfuerzo las últimas 10 noches, y se acaba Ramadán, salam alaikum, se acabó Ramadán y vemos que las mezquitas se vaciaron. Se vaciaron las mezquitas y con mucha dificultad encontramos por ahí una fila que se llena de musallín, y lo que en Ramadán o las últimas noches la gente no tenía literal un lugar donde pararse a rezar, ya no hay quien rece en el resto de las mezquitas. Wallahi, que eso da vergüenza. Wallahi, da vergüenza. Entonces uno no debe pensar, como decían las recomendaciones, no sean ramadaniyin, o sea, no adoren a Allah en Ramadán, sino sean rabbaniyin, sino que adoren a Allah, a su Rabb, de una forma continua, todo el tiempo, toda la vida. Por supuesto que en estos días, estas noches benditas, hacemos un esfuerzo extra, por supuesto, por supuesto. Pero lo importante es que después de que termina Ramadán, uno no debe olvidarse de Allah subhanahu wa ta'ala, olvidarse de esa hermosa y bellísima relación que creció en estas noches benditas entre el siervo y su Señor. Entonces, uno debe, digamos, trasladar las bendiciones de estas noches benditas al resto del año. Aunque no pueda usted hacer un qiyam de 8 rekat de tarawih o hacer el tahajjud de unas 6 rekat, por lo menos acostúmbrese a introducir en su noche de cada día de su vida 2 rekat de qiyam, 2 genuflexiones que usted ofrece a Allah subhanahu wa ta'ala para que se mantenga esa linda relación con Allah que se inició en este bellísimo mes de Ramadán. Tenemos una llamada. Salam alaikum wa barakatuh. Salam alaikum, hermano Yassin. Mi pregunta, hermana Leila, es que si hay un dua en específico, por ejemplo, del hadith que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el muslim no tiene que confiar en sus acciones. Él entrará en el Jannah con la misericordia de Allah. ¿Hay un dua en específico para pedir la misericordia de Allah? ¿Un dua específico para Laylatul Qadr o No, un dua? para pedir la misericordia de Allah, por ejemplo, como del hadith que dice que
no confiemos en nuestras acciones. Ya, por supuesto, hermano, que nosotros, a ver, voy a aclarar esta pregunta importante. Hay que poner, su pregunta podemos dividirla en dos partes, ¿ya? La primera, que uno tiene que actuar y hacer de acuerdo a lo que lleva en su corazón. O sea, uno dice la ilaha illallah y yo debo actuar y vivir de acuerdo a la ilaha illallah y hacer las obras que me permitan entrar al Jannah, ¿no? Es lo que el hadith, en cambio, dice, aqilha wa tawakkal. Recordemos el caso del camello, que un hombre dejó a su camello sin atarlo y estaba ahí correteando y podía perderse el camello. Entonces el profeta Ali Sallallahu Alaihi dijo, ¿por qué ese camello no está atado? Dijo, el hombre le respondió, porque yo tengo tawakkul, yo tengo confianza en Allah subhanahu wa ta'ala que él me va a dar cuidando mi camello. Entonces el profeta le dijo, amarra a tu camello, ata a tu camello y luego ten confianza en Allah. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué nos da? Esta parte de la pregunta es que uno debe actuar, ¿no? Y anhelar la recompensa de Allah. Esa es una parte. La segunda parte tenemos, por ejemplo, el otro relato del hadith, donde el hombre que pasó como 80 años en retiro, en una cueva, adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, y cuando murió este hombre, le dijeron los ángeles, ¿quieres ser juzgado de acuerdo a la misericordia de Allah o de acuerdo a tus actos? Dijo, no, de acuerdo a mis acciones, porque yo estuve 80 años adorando a Allah. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala decretó que le pongan el ojo de ese hombre en la balanza y al lado sus acciones. ¿Por qué el ojo? Porque es solo el favor de Allah que le permitió a esta persona poder ver. Y no puso los dos ojos, sino solo el uno. Y pesó muchísimo más el ojo que tenía la capacidad de ver con relación a todo ese montón de opciones buenas que él hizo durante 80 años. Entonces, la narración dice que dijeron, bueno, entonces llévenlo al fuego del infierno, porque no cabe sus acciones para entrar al Jannah. Entonces, él se retracta y dice, Ya Rab, perdóname, quiero entrar al Jannah por tu misericordia. ¿Ya? Entonces, dividimos esto, es, como digo, está la respuesta a tu pregunta en dos partes. La una va dirigida a un grupo de personas, la otra va dirigida a otro grupo de personas o a la misma persona en diferentes etapas. ¿Ya? O la misma persona en diferentes etapas. Quiere decir que sacamos de conclusión de esto que uno tiene que actuar y tiene que hacer sus buenas obras de acuerdo a su fe y tener la esperanza de que Allah subhanahu wa ta'ala acepte. Por eso es que Ibrahim alayhi salam con su hijo Ismail, cuando elevaron los cimientos del Kaaba y terminaron la obra, dijeron, hicieron el famoso dua que es Rabbana taqabbal minna, o sea, Allahumma acepta nuestras acciones. ¿Ya? O sea, siendo él profeta y su hijo Ismail profeta, no tenían la certeza de que fuese aceptado. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente humilde, eso es a lo que vamos, suficientemente humilde y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte. Luego, en cuanto a la súplica, no se me ocurre ahorita una de memoria, hermano, pero por supuesto, en términos generales, uno puede pedir a Allah con sinceridad del corazón, Allahumma, acepta mi acción, acepta mi ibada, por más que nosotros tengamos falencias. Y esto es otra cosa también muy bonita, que hay un término en árabe que dice siru ilallahi makasir, quiere decir caminen hacia Allah con todas sus situaciones de dificultad que tienen, con sus falencias, que a veces ustedes o nosotros en general, yo también, o sea, los seres humanos
No podemos hacerlo de una forma perfecta como Allah subhanahu wa ta'ala se merece, y tenemos nuestras fallas y nuestros pecados, y pecados así, pecados asá, y tenemos también buenas acciones. Sin embargo, no dejamos de seguir haciendo el esfuerzo y caminar hacia Allah subhanahu wa ta'ala en esperanza de que Allah acepte y que eso sea a favor nuestro Yawm al-Qiyamah. Entonces, nos quedan 2 minutos para terminar. Quiero mandar un último mensaje, queridos hermanos y hermanas, antes de terminar. Si el musulmán está todo el tiempo, todas estas noches, en ibadah, pidiendo a Allah le perdone, pidiendo a Allah le acepte sus esfuerzos, puede ser, escuchen bien, puede ser que Allah subhanahu wa ta'ala le registre a este siervo min al-utaqa, de los que se salvan del fuego del infierno, en una noche que no necesariamente es Laylatul Qadr, en una noche que no es la noche del decreto, ¿ya? Entonces, por esto es la importancia que uno debe seguir en su ibadah, en su adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, en todas las noches hasta que terminemos Ramadán. Y recordemos que Allah subhanahu wa ta'ala en el último noche de Ramadán paga a su siervo su esfuerzo, así como la persona que ha trabajado un mes en un trabajo X en su oficina, le hacen el pago mensual, a fin de mes le pagan su sueldo. También en la última noche de Ramadán, Allah subhanahu wa ta'ala paga a sus siervos sus esfuerzos. Entonces rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Este dua que hay que repetir muchas veces estas noches benditas, y que Allah nos acoja a nosotros con misericordia, guíe a nuestros seres queridos y que nos permita entrar al Jannah sin previo castigo y sin previo contabilización. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.